Continuamos en Local Noticias para hablar de un interesante proyecto que hace apenas un par de días conocíamos que ya tiene adjudicado este terreno, este lote, donde se va a realizar la construcción, en este caso de un ecocentro. Por eso estamos acá en el piso de Local Noticias con Diego Colucci, referente, por supuesto, de la Fundación Río Talamochita. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿estás contento de estar nuevamente en Río Tercero? Porque un poco más nos íbamos a Rosario a hacerles la nota ya. Ha viajado un interesante grupo de personas que forma parte de esta fundación. Han estado allí en el Acuario Río del Paraná en Rosario estos días. Sí, el martes visitamos junto con integrantes de la fundación el acuario del río Paraná, que en realidad necesitábamos conocer más las cuestiones técnicas, más las cuestiones de trasfondo de cómo está construido, porque es lo que estamos necesitando ahora, darle información justamente a los arquitectos de la fundación para que puedan ya así ponerse de lleno a desarrollar el proyecto para acá, para nuestro río. Bueno, para no suponer nada, les vamos a compartir así casi en detalle. Hay un proyecto muy interesante y muy ambicioso, pero que ya tienen ustedes como fundación adjudicados un sector contiguo al río aquí en el balneario por parte del municipio, en un comodato, para llevar a cabo allí la construcción de un ecocentro. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Y vamos a ir viendo en pantalla seguramente en breve algunos bosquejos o algo aproximado a la idea, ¿no? Sí, en sí lo que se ha planteado como una idea general, si bien yo resalto que el proyecto definitivo aún no está en pleno desarrollo, pero como idea general se ha planteado realizar ahí en la zona previa al ingreso del balneario, que es el terreno que el municipio le ha dado a la fundación para que se construya este ecocentro, un lugar donde tenga como objetivo principal la educación ambiental, también el turismo y también una zona relacionada a lo que puede ser la investigación. Hay proyectado un posible laboratorio de hidrobiología, pero básicamente en cuanto a las cuestiones turismo y educación ambiental, lo que va a tener este ecocentro son un sistema de peceras donde uno puede exhibir los ecosistemas acuáticos, principalmente para que se conozca cuáles son las especies que tenemos en nuestro río de peces, pero también estamos evaluando la posibilidad de exhibir peces del río Paraná que deberían estar en nuestro río y que por distintas circunstancias, hemos ya contado muchas veces el tema de los obstáculos físicos que tiene nuestro río y que no permiten que muchas especies lleguen hasta el río Tercero. Entonces sería bueno también poder mostrarle a la comunidad, poder mostrarle a los niños cuáles son esas especies de peces. Por ejemplo, uno de los más emblemáticos sería el surubí. Entonces tenemos idea no solamente de exponer en esas peceras cuáles son las especies que tenemos, sino también cuáles deberíamos tener, y que son justamente estas especies paranaenses que no han podido llegar hasta acá. Y que en su momento, previo a estas represas en el río, sabemos que estaban, ¿sí? Entonces estamos hablando de especies autóctonas de nuestro río. Además de las peceras, queremos ver si contamos con un sistema de salas donde podamos exhibir la fauna que está en torno a nuestro río, las especies de aves. También queremos contar y ver la posibilidad de hacer una especie de museo con las riquezas arqueológicas, las riquezas paleontológicas. Entonces estamos en todo un proceso de trámites y desarrollo de lo que ya sí sería el proyecto final. Pero insisto, objetivo principal, la educación ambiental. Claro, cuando lo expresaban y lo manifestaban, sabemos que no hay mucho de dónde copiar o extraer ideas fundamentales, sino que hay todo un bagaje interesante de qué es lo que se quiere hacer, pero también que está condicionado a que una cosa sea compatible con la otra. Es un producto armado grande, por eso el proyecto se habla de que sea ambicioso, pero porque también todo se va a hacer adecuadamente y bien, no improvisar con nada, pero no es que se trae un formato, se copia y se dice, bueno, lo que vamos a hacer es esto que existe en tal lado, no hay mucho en el país. No, no, en realidad como ecocentro podemos buscar y encontramos que está el de Puerto Madryn, pero que no sería como lo que queremos hacer nosotros. Otro que se está desarrollando en San Juan, pero es más con un ecoparque. En el que queremos desarrollar acá sería algo bastante innovador, sería algo totalmente nuevo, con una mezcla posiblemente
que sí nos van a ayudar con las ideas, lo que sí ya ha instalado, como esto que contaba del acuario del río Paraná. Pero lo que bien vos decías es que esto va a tener todo un desarrollo donde hay una investigación importante previa para poder llevar adelante algo que después en el tiempo sea sustentable, que después en el tiempo tenga una proyección no solo de alcance para los ritercerenses, sino para toda la provincia. Entonces es algo que, si bien un poco la ansiedad nos lleva a querer dar pasos rápido, lo estamos haciendo tranquilos, dando los pasos que debemos dar adecuadamente, con la investigación correspondiente para cada una de las áreas y por sobre todo con los profesionales que tienen que intervenir en cada una de las áreas. Yo veía el martes en Rosario cómo interactuaba entre el biólogo y los especialistas en acuarios, y la verdad que es muy interesante porque cada uno tiene su parte para aportar, y entonces uno dice, bueno, realmente un proyecto así ve que va a tener todas las características y cualidades necesarias para realmente cumplir con los objetivos. Claro que sí, por eso se hablaba de algo que tiene que captar también interés en gobierno provincial, en gobierno nacional. No es algo que tenga que autoabastecer económicamente la propia fundación. Eso lo tenemos que saber todos como sociedad, ¿no? Sí, sí, eso es imposible. O sea, en un proyecto de esta naturaleza es imposible que sea la fundación la que pueda afrontarlo solo. Por eso hablamos de acá de una participación intersectorial. Obviamente la ONG va a tener su pata, posiblemente otras ONG también, pero ni hablar de que el sector público y privado en esto van a participar. De hecho ya se han expresado en ese sentido, y creemos que es la única forma de llevar adelante este proyecto, que si bien es el más soñado, te diría, de la fundación, es muy ambicioso y va a requerir de muchos recursos. Por eso esta necesidad de la participación de todos los actores. Bien, bueno, digo, no es lo primero que se sabe de la fundación, no es que aparecemos con, bueno, hay una fundación que va a ser un ecocentro y nadie sabe de qué se trata. Vienen trabajando arduamente, a conciencia, profesionalmente. Hay profesionales que forman parte de esta fundación, hay mucho trabajo ya desarrollado de antemano, que de ahí es donde el propio intendente hacía el anclaje de confiarle a la fundación este lote, sabiendo que hay idoneidad, hay recurso y hay posibilidad de concretarlo por todo lo que ya vienen desarrollando, que es un factor importante. Quizás no todos saben a qué se dedican. Sí, la fundación en sí nace hace ya más de 5 años, pero a través de un grupo que ya viene trabajando de hace más de 30 años. Tal vez no como fundación, pero sí como una agrupación. Veníamos con intenciones principalmente de un proyecto que era la recuperación del dorado en la cuenca del río Talamuchita. Pero ahí, cuando entramos a interactuar con los biólogos, con los especialistas, y ellos son los que nos enseñan y nos muestran, chicos, no se puede ir por un proyecto con la introducción de una especie, por más que sea autóctona, sino que hay que pensar en todo un ecosistema. Ahí empezamos a ver la necesidad de que participen actores de la sociedad, de distintos sectores, no solamente de la parte de pesca, de donde veníamos nosotros. Claro. Y entonces pensamos en un objetivo macro, que es la recuperación de la biodiversidad en la cuenca del Talamuchita, y así es que nace la fundación y empieza con este proyecto, ¿no? Recuperación de la biodiversidad en la cuenca del Talamuchita, que ahora ese proyecto a su vez queda inmerso en otro que es la del corredor biológico o río corredor, como le decimos al proyecto, que incluye el estudio de toda nuestra cuenca, viendo cuáles son todos los factores que inciden, principalmente con la conectividad que tiene nuestro río con el río Paraná, pero también algunos otros factores externos que tenemos y que están muy vinculados a la cuenca, y de ahí es que se está trabajando sobre este proyecto más macro que la recuperación de la biodiversidad, que es esto del corredor biológico o río corredor. Ahora la fundación está haciendo todo un estudio con especialistas. Nos están haciendo lo que es la cartografía, todo el mapeo del río Talamuchita, para ver cuáles son las empresas que están instaladas al lado del río, cuáles son las ciudades que de alguna manera pueden impactar o interferir sobre el río, cuáles son las canteras que están habilitadas, si hay canteras que no están habilitadas, cuáles son los basurales que están en torno al río. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces, bueno, es como que el campo se empieza a ampliar.
vos decías, nuestra fundación, ¿de dónde viene? Bueno, de ahí, del grupo, de esta agrupación de pescadores, pasamos por lo del proyecto del Dorado, pasamos al proyecto de recuperación de la biodiversidad, pero ahora estamos en esto otro, ¿no? Una cosa mucho más macro, que es la del corredor biológico, que ya vemos que en Europa, por ejemplo, muchos están dedicándose a eso y que no son ni más ni menos que corredores donde le das a toda la fauna y la flora un ambiente donde pueda estar como si fuera, en vez de en un parque, como están diseñados los parques nacionales, que están circunscriptos a un área, bueno, acá sería esa área el largo de todo el río y todo su entorno. Qué importante, ¿no? Quienes tienen la mirada puesta en esto cuando hay todo un sector de la población que ni siquiera se le ocurre pensar que hay todo un mundo detrás, pero que nos damos cuenta cuando quizás es tarde, cuando hay consecuencias que ya no, bueno, no las queremos tener y cuando necesitamos más que nunca en estos tiempos económicos que estamos viviendo y proyectando que la industria sea compatible con el cuidado del medio ambiente, mirar también qué pasa en otras provincias. Estamos muy vinculados a lo que es el Carcarañá y Santa Fe tiene también lo propio como para mirar, aprender y de alguna manera congeniar o negociar algunas cuestiones entre ambas provincias, ¿no? Sí, seguramente En lo legal. hay que consensuar un montón de cuestiones interprovincialmente, dentro de la misma provincia. Hay mucho por, primero, estudiar. Hay que hacer lo que se llama línea de base. La línea de base es el estudio de base de qué es lo que tenemos. Y en función de eso, después empezar a proyectar las acciones que nos ayuden de alguna manera a sostener algo, porque vos lo decías, todavía estamos en una situación en donde no se termina de entender si el río nuestro está vivo, no está vivo, está totalmente contaminado, no sirve para nada. No, sí sirve. Nosotros siempre mostramos una imagen, te diría, más bien positiva, pero porque es la realidad, es lo que hay. Nuestro río está vivo, nuestro río tiene y alberga una biodiversidad digna de cuidar, de admirar, pero eso no quita que todavía hay mucho por hacer para mejorarla, para ver si en función de los resultados que tengamos de todos estos estudios que hacemos, hay que sí pensar en, no sé, reintroducción de especies, ya sea de plantas, ya sea de fauna, ya sea de peces, pero para eso es como que hay que tener un punto de partida y ese es el estudio de base, el cual necesitamos hacerlo y por eso muchas de las acciones están vinculadas justamente a esto que yo te decía, del proyecto del corredor biológico. Después ahí dentro hay muchas cuestiones, como por ejemplo la que estuvimos hablando del ecocentro. El ecocentro no deja de ser una pata importante dentro de ese gran proyecto, porque es lo que nos viene a traer a mostrar lo que tenemos, probablemente también ahí podamos mostrar, como yo decía antes, en otras peceras, lo que no tenemos, pero principalmente intentando ir a un sector que es el de los más chicos, que es el de los niños, el de los adolescentes, de que empiecen a conocer algo que lamentablemente nuestras generaciones le ha dado de alguna manera la espalda. ¿Sí? Claro. Siempre lo decimos, a nuestro río desde hace muchos años se le dio la espalda, no se revalorizó el recurso y creemos que ahí está el punto. Tenemos que encontrar acciones para revalorizar un recurso tan importante como es nuestro río. Y estamos en un tiempo generacional bisagra, digamos, en una ciudad centenaria, que esto esté pasando es digno de celebrar y más que nada cuando se trata de que son las nuevas generaciones las que van a venir quizás con los que van a disfrutar y ver el resultado de los que muchos están trabajando ahora y de acá a 20 o 30 años se van a ver los resultados. Diego, mucho para charlar, pero bueno, tenemos que seguir con el noticiero. Te agradecemos enormemente el tiempo, la disponibilidad y que nos des tantos detalles de cosas que a veces en una nota muy sencilla, muy corta, no se puede dilucidar. Así que al servicio de ustedes, de lo que haya que difundir como fundación. Bueno, yo en nombre de toda la fundación siempre agradecidos porque la verdad que ustedes hacen una parte muy importante en esto, que es justamente visibilizar todas estas acciones de la fundación, que a nosotros nos sirven mucho porque es lo que necesitamos, que se vea lo que hace la fundación y lo que la fundación muestra, que es uno de los objetivos, visibilizar no solo la problemática, sino también las acciones que tenemos para intentar resolverlo. Así que muchas gracias. Y todos los medios de comunicación tenemos que entender que de esto se trata, de difundir todo lo que se está trabajando. Desde Local Noticias hacemos una pausa, ya venimos con más información.